Dios los bendiga, mi nombre es Nidia y en este día quiero leerte un poquito de la palabra de Dios. Pero antes que nada quiero poner este video en las manos de Dios para que sea Dios el que nos hable a cada uno de nosotros. Padre Santo, en este día, Señor, yo me pongo en tus manos, Espíritu Santo, para que tú obres de una manera grande y especial en mi vida. Pongo en tus manos este video, que no sean mis palabras, sino las tuyas. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mi nombre es Nidia y simplemente mi Dios me levanta para leerte un poquito de la palabra de Dios. Entonces, te quiero leer en Primera de Juan 5:5. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque hay muchas religiones que no creen que Jesús es Dios. Entonces aquí, que Jesús es el Cristo, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Fíjate qué importante es que nosotros conozcamos lo que Dios nos dice en su palabra, ¿verdad? Entonces dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es muy importante guardar los mandamientos de Dios. Dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando nosotros venimos a recibir a Jesús en nuestros corazones, venimos a nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces todo lo pasado se queda atrás y empezamos de nuevo con Dios. Entonces Dios perdonó nuestros pecados de atrás y empezamos de nuevo. Dice, el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es Dios. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son, dice, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces es muy importante conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Venir a entender, ¿verdad? Cuando tú la lees, primero que nada tienes que pedirle a Dios que te muestre y que te dé entendimiento para poder entender. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces tenemos que tener al Hijo de Dios. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces es muy importante saber que nosotros tenemos al Hijo de Dios aquí viviendo en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando Jesús murió en la cruz, Él dijo, es necesario que yo me vaya para dejarles al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que así nosotros podamos morar aquí, pueda Jesús morar en nuestras vidas, ¿verdad? Y Él es el que nos guía a toda verdad. Yo todavía recuerdo cuando yo hablaba malas palabras y había una voz que me decía dentro de mí, ay, qué feo dijiste, ay, qué feo se oyó. Poco a poco yo dejé de hablar así. Y ese es el Espíritu Santo. Cuando tú lo invitas a entrar a tu vida, Él viene, verdaderamente viene y mora en tu vida. Y no puedes volver a ser la misma persona nunca más.
Entonces dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, si tú no tienes al Hijo viviendo en tu vida, no tienes la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahí está. Entonces, estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viene a su hermano y cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados no de muerte. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Nosotros que hemos recibido a Jesús en nuestras vidas y hemos nacido de Dios, no debemos de practicar el pecado. Practicar es, por ejemplo, si yo cometo algo que no está bien ante Dios, yo le pido perdón a Dios, le digo, Dios mío, perdóname, yo no debía haber hecho eso. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, robar. Si yo sé que yo no debo robar y robo y le pido perdón a Dios, ¿verdad? Yo no debo volverlo a hacer. Pero practicarlo es volver a robar y volver a pedirle perdón a Dios. Ese es estar practicando el pecado. Entonces dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, tú estás bajo el maligno. Tú llegas a morir, no vas a ir con Dios. Si lo has recibido en tu corazón y todos los días te pones a cuentas con Dios, porque somos seres imperfectos, todos los días vamos a equivocarnos y la vamos a regar y vamos a cometer pecado, pero todos los días es necesario tener esa comunión con Dios y pedirle a Dios perdón. Perdóname, Dios, no debía haber hablado así. Perdóname por juzgar, por criticar. Hay tantos pecados, ¿verdad? Pecados son pecados. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí está Dios diciéndonos que Jesucristo es el verdadero Dios. Entonces es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son un solo. Por ejemplo, nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu, pero yo soy una sola nidia, no somos dos nidias. Entonces aquí está para entender un poco más la palabra. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Entonces aquí te estoy leyendo en Primera de Juan 5. Entonces te leí todo el capítulo hasta el 21 del 5. Es muy importante leer un poquito de la palabra de Dios para que Dios nos vaya instruyéndonos, porque Dios nos habla a través de su palabra. Entonces es necesario leerla un poquito, pero es necesario leerla. Dios te bendiga. Mi nombre es Nidia y esta palabra y si tú la escuchas, no es casualidad, es Dios tratando con tu vida. Acuérdate que Dios no viene en persona para hablarnos. Dios usa a las personas para hablarnos. Dios te bendiga. Mi nombre es Nidia. Ponle un like, ponme un corazón y me ayudas a seguir adelante. Dios te bendiga.